Bueno, hola a todos, muchas gracias, gracias por la cálida bienvenida. Ha ido varios colegas de mi organización, así que muchas gracias por estar acá. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles una breve historia que viví hace unos meses. Conocí a una señora huancaína, la señora Vilma, como parte de un proyecto de exploración de nuevos territorios, ¿no? Y todo esto con foco en inclusión. Y bueno, esta señora se dedica, ¿no?, a copiar y a vender cuyes. Y nos recibió para conversar, para contarnos un poco de su vida, ¿no?, de sus sueños, de sus necesidades, sus expectativas. Y hubo varias cosas que me sorprendieron de esa visita, digamos, de esa interacción. Eh, lo primero fue la generosidad con su tiempo. O sea, esta señora no paró de trabajar mientras estuvimos ahí, ¿no?, ni un minuto. Una persona muy emprendedora, pero fue generosa con su tiempo, con su visión, con, ¿no?, contarnos, ¿no?, desde una perspectiva muy humana. Eh, lo segundo que me sorprendió también es que a pesar de ser una persona no muy incluida en el sistema financiero, o sea, no a profundidad, o sea, interactuaba con el sistema de vez en cuando, pero no era algo recurrente, entendía muy bien conceptos financieros complejos como la inversión, y bueno, y los temas de ahorro y los beneficios que estos dan, solo que no lo hacía a través del sistema financiero formal, sino a través de otros mecanismos, ¿no? Pero a veces pensamos, ¿no?, de repente personas que no están en el sistema no lo entienden, no, sí lo entienden, conocen los beneficios, pero a veces no les damos las propuestas de valor adecuadas. Eh, y lo tercero que me sorprendió gratamente fue estas ganas de progresar, ¿no? Era una persona que tenía su negocio y no se quedó en ese negocio de los cuyes, o sea, ahora tenía también hortalizas ecológicas, este, preparaba comidas para vender en las ferias, o sea, una serie de ingresos por donde pudiera, y con una visión clara de ahorro, o sea, los ingresos los iba ahorrando para invertirlos después en crecer sus negocios y para invertir también en la educación de su hija, ¿no? Entonces, para mí grandes enseñanzas y aprendizajes, que no los hubiese tenido si hubiese estado en mi escritorio en Lima trabajando en mi oficina, ¿no? Y algo que una persona me dijo hace poco es que detrás de cada punto de data hay una persona, ¿no? Entonces siempre pensemos cuando leemos estudios, análisis y todo, ¿qué persona está detrás de esta data, ¿no? Y busquemos entender a estas personas. Entonces, cuando hablemos de nuevos territorios, en realidad los invito a pensar más que en espacios geográficos, en las personas que lo habitan, ¿no? Y entonces siempre pensemos en personas. Y ahora sí voy a pasar, y vamos a hacer un zoom out de la persona a lo macro. Entonces, quiero mostrarles una radiografía del Perú en el que vivimos y este contexto, ¿no? Tenemos casi 10 millones de peruanos hoy en situación de pobreza y una cantidad similar, o sea, casi 10 millones también, en situación de vulnerabilidad, o sea, que están en riesgo de caer en la pobreza. Y probablemente muchos de ellos sean parte de la clase media de la que hablaba Tony Alba ayer en su presentación, que es justamente la que necesitamos para ser más resilientes como país. Esto es pobreza monetaria. Y aquí podemos ver también las dimensiones de justamente la pobreza multidimensional, ¿no? Y tenemos más del 70% de peruanos sin acceso a agua segura y continua, con el 50% sin acceso a electricidad también, a electricidad segura, digamos, adecuada, más de 40% de niños menores de 3 años con anemia, y estas son las nuevas generaciones, ¿no? Pensemos en el país que estamos formando, muy bajos niveles de educación y altísimos niveles de informalidad. Esto es a nivel país. Y ahora vamos a verlo a nivel regional, ¿no? Si nos vamos fuera de Lima, tenemos 7 millones de peruanos que viven en la pobreza. Y aquí algunas cifras de diferentes regiones, que qué es lo que muestran, otra vez, desnutrición, pobreza, falta de acceso a servicios básicos, y todo esto exacerbado por desconfianza, ¿no?, por conflictos sociales, o sea, y una serie digamos, cuestiones que generan solamente barreras para progresar. Y entonces, teniendo en cuenta este contexto, o sea, tenemos brechas sociales gigantes y nosotros como Credicorp estamos muy enfocados en el tema de inclusión, ¿no? Inclusión financiera ha sido nuestro foco, pero estamos ampliando ese enfoque para que sea inclusión.
¿Y qué queremos? Garantizar el acceso a derechos y oportunidades y otra vez eliminar barreras. ¿Y por qué? Porque queremos que la gente progrese. Y se dijo en una de las presentaciones en la plenaria, no estuvieron ahí, pero es imposible ser exitoso si nuestra sociedad no lo es también. Acá les quiero hablar un poquito de nuestro foco, la inclusión financiera, como les comentaba. Nosotros vemos la inclusión financiera mucho más allá de la bancarización, ¿no? No es solamente tener una cuenta en el banco, ¿no? Tiene tres dimensiones principales, que una va por el lado de acceso a los productos, pero otra que es muy importante es el tema de uso, ¿no? Porque si yo uso el sistema recurrentemente es porque estoy viendo sus beneficios. Y la tercera dimensión es la de calidad percibida, que aquí la palanca clave es la confianza. Y solamente como dato les suelto que en el Perú, o sea, a nivel regional, es el país que tiene el menor nivel de confianza en las instituciones financieras. Y ese es un habilitador clave de la inclusión, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Y esto además, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero no es solamente al sector financiero. O sea, la desconfianza en el Perú es generalizada. Aquí podemos ver otra vez este concepto de Lima versus provincias, ¿no? O sea, Lima con niveles medios de inclusión financiera, pero si vemos la situación en provincias y en las regiones, y aquí vemos macroregiones, es mucho más baja, ¿no? O sea, la sierra es la macroregión, o sea, hay tres macroregiones, Sierra Sur, Centro y Norte, son los que tienen los niveles más bajos de inclusión financiera, ¿no? Y aquí resalto a Puno. Puno es el que tiene la más baja inclusión y tiene altísimos niveles de anemia, de los más altos del país, y además muy bajo acceso a servicios básicos como el agua y la energía, ¿no? Y además es también un sitio donde se gestan muchos conflictos sociales. Entonces es una zona que no tiene, digamos, todas las oportunidades que quisiéramos darle, ¿no? Entonces, de este contexto que les he comentado, de este contexto de macroregiones, de la situación fuera de Lima, en Lima también tenemos brechas importantes, pero es mucho peor en las regiones fuera de Lima. Entonces aquí es que nace nuestro foco y nuestra estrategia de nuevos territorios, que en realidad no son nuevos. O sea, nosotros, bueno, BCP, mi banco, por ejemplo, tenemos presencia en todo el país a través de nuestras agencias, nuestros agentes, o sea, tenemos una operación de años en estos sitios, pero son nuevos en el sentido de un nuevo enfoque de inclusión, ¿no? De inclusión, de progreso, de bienestar. O sea, ¿cómo hacemos que esta gente también avance, ¿no? No quedarnos solamente en nuestra zona cercana, ¿no? Que es Lima, sino tenemos que ir un poco más allá. Y aquí para abordar las problemáticas de nuestras regiones, hay tres cosas en las que queremos enfocarnos, ¿no? Uno es reducir las barreras estructurales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en nuestro caso con inclusión financiera, es qué tipo de infraestructura necesitan las personas, ¿no? Y puede ser infraestructura digital, infraestructura física, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como segundo punto es humanizar nuestras iniciativas. ¿A qué nos referimos con esto? A partir de una situación de entendimiento de las verdaderas necesidades de las personas, ¿no? Esto no es yo desde el escritorio voy a diseñar y esto te va a servir, no, es yo quiero conocerte, quiero entenderte, quiero saber cuáles son tus dinámicas sociales, en qué contexto vives, con qué sueñas, qué te motiva, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender para a partir de eso ver, bueno, qué necesidad tienes y qué solución podría darte. Y esto obviamente con el fin de generar progreso y bienestar en las personas. Y el tercer punto, fortalecer la confianza, ¿no? Como les dije, es un habilitador clave de la inclusión financiera, pero es un habilitador clave en realidad de todo, o sea, de la democracia, de el buen funcionamiento de nuestras instituciones, de la vida en sociedad en general, o sea, de preocuparnos por el otro. Si no hay confianza, es difícil vivir en sociedad, ¿no? Bueno, aquí comentarles lo que ya les había adelantado un poco, pero creo que es muy importante este tema, por ejemplo, de la reducción de barreras. Nosotros somos un país en el que no se resuelve todo con lo digital, porque todavía no estamos ahí. O sea, todavía tenemos que generar mucha educación digital y complementar nuestras soluciones y con una visión que sea híbrida, ¿no? En algunos casos será más adecuado ir de manera física, en otros casos será más adecuado ir de manera digital. Pero tenemos que acompañar esa transición hacia la digitalización, ¿no? Y acá les voy a mostrar también formatos innovadores de cómo se puede llegar de manera física, pero móvil. La conectividad, ¿no? Acceso a Internet, clave, ¿no? Además de estos servicios básicos que les comentaba.
la parte de humanización, aquí lo más importante, les diría, es ser empáticos, ser curiosos, ¿no? Y ser humildes. O sea, no pensar que nosotros estamos yendo con una solución que a todo el mundo le va a servir, sino realmente reconocer que no tenemos las soluciones, porque si no, no estaríamos aquí parados hablando de inclusión. Y fortalecer la confianza, como les comenté antes. Casi 2/3 de peruanos no confían en otros peruanos. Entonces eso es algo que nos debe mover a todos, todos los que estamos aquí. Bueno, en Credit Corp nuestro propósito es contribuir a mejorar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan, ¿no? Ahí yo les comentaba al inicio de salirnos un ratito de los puntos de data y movernos otra vez a las personas. O sea, siempre pensemos en eso, en lo que está detrás de lo que hacemos, en las vidas de estas personas. Y nosotros, para vivir nuestro propósito y esta visión de inclusión en nuevos territorios, hemos explorado una serie de iniciativas y que les quiero contar a continuación, ¿no? Hay 4 iniciativas que les quiero comentar que ojalá los ayuden, no sé, a pensar en cosas que podamos hacer juntos, darles un poquito de inspiración y bueno, aprender, ¿no? Los unos de los otros. Bueno, Yape, espero que lo conozcan por aquí. Ya tenemos casi 16 millones de usuarios. De ellos hemos incluido financieramente a 2.4 millones, ¿no? Y un poquito más de la mitad son mujeres, o sea que aquí también se trata de brechas de género. Y un foco bien importante de Yape justamente ha sido este foco de salir de Lima, ¿no? O sea, en Lima tenemos obviamente fuerzas de venta, afiliamos a micronegocios, etcétera, pero tenía un foco consciente en ir a provincias también, ¿no? Y hemos afiliado a 38.000 negocios yaperos y se han generado 21 millones de transacciones. O sea, imagínense esos millones de transacciones, ¿qué significan? Otra vez, regresemos a las personas, ¿no? ¿Cuánta gente evitó desplazarse para tener que hacer el pago de la luz o para pagar la universidad de su hijo o el colegio, ¿no? O sea, y estos desplazamientos no solamente le cuestan a las personas tiempo, sino les cuestan dinero. O sea, trasladarse, ¿no? En transporte público, a veces son distancias súper largas. Entonces, pensemos en ese impacto, ¿no? Y bueno, 1.3 millones de soles en transacciones, digamos que algo súper positivo. ¿Y qué es lo que ha tenido Yape que ha, digamos, acelerado tanto la inclusión financiera? Que es muy fácil de usar, es muy simple y justamente porque parte de una visión empática, ¿no? Muy centrada en el usuario, en que la experiencia del usuario sea positiva. Perdón. Y otro ejemplo que les quiero mostrar, y les contaba de estos formatos innovadores de cómo acercar la infraestructura física, ¿no? A las personas, y este es el caso de nuestro agente móvil, ¿no? Que básicamente es llevarle el banco a las personas y no al revés. Entonces nosotros visitando a las personas y pueden acceder a servicios bancarios básicos como abrir una cuenta de ahorros, por ejemplo, se pueden afiliar a Yape, tienen educación financiera, internet satelital también, ¿no? Incluso pueden cargar sus celulares con energía solar de los propios vehículos. Entonces, con esto hemos llegado ya a cinco regiones, más de 300 distritos recorridos. Otra vez, ¿no? Acá es cómo complementamos esta visión de digitalidad versus presencialidad, ¿no? Y esto también, otra vez, la presencialidad es un habilitador de la confianza, ¿no? Cuando uno tiene una persona cara a cara, es distinto que hacerlo a través, por ejemplo, de una pantalla, ¿no? O de un aplicativo. Bueno, aquí les voy a comentar brevemente porque después viene Daniel después de mí. Entonces, solamente comentar desde la iniciativa de telemedicina en la Amazonía. No sé si han tenido tiempo de darse una vueltita por el stand, pero realmente se los recomiendo. Yo primera vez que lo veía y la verdad es que verlo también otra vez en físico me impresionó. Y aquí es una iniciativa de llevarle servicios de salud a personas que están muy alejadas, ¿no? En este caso es a una comunidad en Ucayali, a comunidades en una zona de Ucayali que es bastante alejada de cualquier centro médico, hospital, etcétera. Y son personas que, bueno, las que estaban más alejadas tenían que desplazarse 7 horas en bote para llegar a un centro médico. Y las que estaban más cerca estaban a 1 hora y media, pero para poder llegar tenían que pagar 20 soles por cada tramo, lo que gana una persona de esta zona en 2 o 3 días de trabajo. O sea, solo para darles una idea de la magnitud, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Es básicamente un maletín, ¿no? Un pequeño maletín, pero con gran tecnología, ¿no? Y viene con una serie de herramientas para poder hacer diagnósticos, ¿no? Son para situaciones de salud de baja complejidad, pero con esto pueden hacer diagnósticos en línea con un médico de Lima, ¿no? A través de una pantalla se conecta y tienen todos los aparatos electrónicos que necesitan.
Entonces acá estamos reduciendo una de las carencias que veíamos en pobreza multidimensional, ¿no? Que es el acceso a salud de calidad, ¿no? Algo súper importante. Y esto es un piloto. Ojalá podamos escalarlo muchísimo. Y algo que no había mencionado todavía, pero justamente traje este ejemplo en ese sentido, es el poder de las alianzas. O sea, todo lo que les he comentado los hemos hecho en alianza con otros, no nos hemos ido solos, ¿no? En el caso de telemedicina, por ejemplo, quien provee el Internet es Starlink, quien provee la energía, el Estado, ¿no? A través de generadores. En el caso de YAP hemos trabajado mucho con municipios, con ollas comunes, con empresas, etcétera, ¿no? O sea, siempre estamos articulando con otros para tratar de potenciar este impacto, ¿no? Y este es un ejemplo de alianzas que a mí me gusta mucho, que es el de educación financiera con nuestros clientes de banca mayorista, ¿no? Que justamente nosotros no es que tengamos pues una zona de influencia permanente en todos los lugares. En cambio, nuestros clientes a los que atendemos sí la tienen también, ¿no? Entonces, con eso complementamos nuestras iniciativas. Y en este sentido son empresas de banca mayorista, sus clientes, sus colaboradores y las comunidades, ¿no? A las que atienden también. Entonces hemos llevado ahí todo un programa de educación financiera que ha sido también bastante positivo, complementado con iniciativas de inclusión financiera también, ¿no? Entonces, 460.000 personas alcanzadas y esto recién comienza, ¿no? Y antes de hablar de los aprendizajes, solamente para no salirme del tema de alianzas, o sea, solamente quiero invitarlos a pensar un ratito en todo lo que podemos lograr juntos si realmente articulamos, ¿no? He escuchado en todas las presentaciones de Perú Sostenible la palabra colaborar. Bueno, colaboremos y actuemos, ¿no? No nos quedemos solamente en conversaciones, sino realmente hagamos cosas. Y puede empezar por pilotos, o sea, no hay que quedarnos atrás ahí con la ambición. Empecemos piloteando, probemos cosas, pero ¿no? Imaginémonos cuántos territorios podemos transformar si vamos en conjunto, ¿no? A cuántas personas podemos cambiarles la vida. Y bueno, compartirles aquí solamente 3 aprendizajes que hemos tenido a lo largo de esta ruta, que he tenido yo personalmente también. Lo que les decía al principio, un territorio está compuesto por personas, ¿no? Entonces aquí los invito siempre a salir del escritorio. Me imagino que muchos de ustedes lo hacen, pero háganlo más. O sea, la verdad es que todo lo que se puede aprender de aquí es importantísimo y eso no se aprende con estudios. De hecho, ¿no? La charla que vimos de educación del World Business Council, que hablaba de, ¿no? el aprendizaje experiencial, bueno, eso es el aprendizaje experiencial. Punto 2. Las regiones no son todas iguales, ni dentro de una región, ni las zonas urbanas, periurbanas, rurales, o sea, son muy distintas, cada territorio es muy distinto del otro, entonces sí tengamos en cuenta estrategias diferenciadas, ¿no? O sea, no tratemos de hacer algo que le vaya a calzar a todos porque no es así, hay que ir, entender y como les decía, desde una perspectiva de empatía, de curiosidad y de humildad. Y por último, tenemos que generar más confianza. ¿Cómo lo hacemos? A través de la empatía, otra vez, a partir de buenas experiencias, ¿no? Buenas interacciones de las personas con nuestras empresas, nuestras instituciones. Y no es solamente una interacción, una experiencia, ¿no? O sea, la confianza se construye a través de la interacción continua, ¿no? De experiencias positivas recurrentes. Entonces pensemos siempre en eso. Y la confianza además se destruye en 30 segundos. Y por último, bueno, brindar educación, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, si nuestro core, y estamos hablando de inclusión financiera, tengo que enseñarle a las personas a cómo usar mejor los productos y servicios que otorgamos, a entenderlos, ¿no? A que puedan decir, bueno, esto sí me funciona, esto no, a darles las herramientas para tomar mejores decisiones al final. Y esto en verdad aplica a cualquier industria. Bueno, y solo para cerrar, invitarlos entonces a salir del escritorio y a pensar en cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Juntos creo que realmente podemos llegar a tener el país con el que soñamos. Así que muchas gracias.